Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, es tu palabra y hoy necesitamos recibir de ella. Hoy necesitamos alimentarnos con ella. Háblanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. ¿Ya vio el hermano que está a su lado? ¿Sí vio cómo está de rozagante? Dígale, la gracia de Cristo brilla en ti. Caramba. Gloria a Dios. Es costumbre mía leerle este mismo texto en otra versión. ¿Me permite? Se lo quiero leer en otra versión. Esta vez le quiero leer Nueva Traducción Viviente. Si de pronto a usted le gusta tener diferentes versiones, esta es muy buena. Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, el cuerpo morirá por causa del pecado. El Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Hoy quiero hablar con ustedes sobre decisiones determinantes. Algunas decisiones no son tan importantes como otras. Decidir qué vas a desayunar en la mañana es importante, pero hay decisiones que pueden tener más repercusiones en tu vida. Como por ejemplo, decidir cuál va a ser tu carrera o decidir con quién te vas a casar. Son decisiones que tienen repercusiones mucho más extensas. Hay decisiones de todo orden.
Pero ¿sabe? Se trata de entender que gran parte de lo que estamos buscando tiene que ver con nosotros, con nuestras decisiones. Yo veo gente que dice, llevo 30 años en la iglesia y no he sentido a Dios. Llevo 15 años en la iglesia y todavía tengo este problema o este otro problema. Todavía mi familia está rota. Todavía yo estoy roto. Pero no se trata simplemente de venir a la iglesia. Se trata de tomar decisiones un poco más profundas. Pablo habla acerca de déjeme utilizar la palabra y después se la explico, ¿le parece? Pablo habla acerca de una dicotomía. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa dicotomía? Él habla acerca de dos escenarios. O estamos en uno o estamos en otro. O estamos vivos o estamos muertos. En este caso, él dice, o estás en la carne o estás en el espíritu. Son dos escenarios, no hay un tercero. O estás en la carne o estás en el espíritu. Eso se llama dicotomía. ¿Y cómo son los que están en la carne? ¿Cómo se comportan los que viven en la carne? Pues el ejercicio más pedagógico que encontré es resaltar 3 versiones bíblicas y cómo describen esto. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice que los que andan en la carne están dominados por la naturaleza pecaminosa. Pero si leemos la traducción al lenguaje actual, dice, los que andan en la carne viven sin controlar sus deseos. Y la palabra de Dios para todos dice que los que andan en la carne siguen según sus deseos naturales. En otras palabras, ¿qué es andar en la carne? Andar en la carne es darle prioridad a mi lógica, a mi forma de pensar, a mi manera de percibir las cosas. Eso es andar en la carne. Yo sé que es mucho más fácil decir que andar en la carne es andar pecando. Y eso hace que algunas personas digan, pues yo no ando en la carne. Esos son aquellos pecadores. Yo no ando en la carne, ¿yo acaso estoy en fornicación? Yo no ando en la carne, ¿yo acaso estoy en adulterio? Porque esos son los pecados más llamativos, ¿cierto? ¿Yo acaso estoy robando? Y entonces consideran que andar en la carne tiene que ver con estar cometiendo alguna clase de pecado desagradable a la vista de todos. Pero resulta que andar en la carne tiene que ver principalmente con darle prioridad a mi forma de pensar. Andar en la carne es cuando la única forma que tenemos de ver las cosas es desde la manera como nos ofenden o no nos ofenden. Entonces, fulanito merece mi perdón si no me ha ofendido. Luego, si me ha ofendido, no merece mi perdón. No sé si me está siguiendo. Pero por andar en la carne, tomamos determinaciones. La carne me dice, por ejemplo, que hay cosas que son imperdonables. La carne me dice, por ejemplo, que hay cosas que no se deben pasar por alto. La carne me dice, por ejemplo, que hay escenarios en los cuales yo me tengo que ofender. Y si no me ofendo, entonces no tengo dignidad. Eso dice mi carne. Mi carne dice
que hay momentos en los cuales yo debo seguir confiando en Dios, pero orar solamente no sirve, dice mi carne en oportunidades. ¿Sabe que en Colombia estamos viviendo como nación una situación complicada? Y entonces algunos creyentes se paran y convocan a la iglesia y dicen, vamos a orar. Y otros dicen, ¿y de qué sirve orar? No, hay que actuar, porque quieren que la iglesia salga a manifestarse afuera. Pero en ese deseo de que la iglesia salga, dicen, ¿y de qué sirve orar? No sé si me está entendiendo. Pero para un cristiano, orar es su herramienta más importante. Cuando yo oro, estoy ejerciendo la principal herramienta que Dios ha dado o me ha dado para vencer. Pero mi lógica no me dice eso. Mi lógica me dice que aparte de orar tengo que hacer otras cosas. Mi lógica me dice, sí, hay que creerle a Dios, pero por si las moscas. Eso dice mi lógica. No sé si me sigue. Pero cuando yo me muevo en mi lógica, estoy andando en la carne. Cuando el Espíritu Santo me habla, porque me habla, ¿por qué no has perdonado a Pedrito Pérez? Y yo respondo, es que lo que me hizo, es de respeto lo que me hizo. Lo que está respondiendo allí es mi lógica. Y mi lógica me dice que a mayor nivel de ofensa, menos posibilidad de perdón. Ahora, Pablo contrapone a los que andan conforme a la carne. Ya sabe quiénes son, ¿cierto? Que los que andan conforme a la carne no necesariamente son los que solo pecan. También incluye a los que anteponen su manera de pensar por encima de la forma de pensar de Dios. Y él antepone a los que están en la carne con los que están conforme al Espíritu. ¿Y quiénes son los que están conforme al Espíritu? Si utilizamos las mismas tres versiones que le dije, Pablo lo describe así. La NTV dice, controlados por el Espíritu. La traducción al lenguaje actual dice, obedecen al Espíritu. Y la palabra de Dios para todos dice, viven en el Espíritu. En otras palabras, los que andan conforme al Espíritu no permiten que su forma ilógica de pensar esté por encima de la forma ilógica de pensar de Dios. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hay una pregunta que se ha movido bastante en nuestro escenario y es, ¿Jesús haría esto? Entonces viene el muchacho a preguntarle al pastor, pastor, ¿puedo ir a una discoteca? Y entonces el pastor le dice, ¿Jesús lo haría? Y el muchacho responde, pues no. Es que nosotros de alguna manera sabemos cuál es la forma de pensar de Dios. Él lo ha sellado aquí adentro. El muchacho llega y pregunta, pastor, ¿y qué tiene de malo fumar? Y el pastor responde, Jesús lo haría. Y el muchacho inmediatamente se rasca la cabeza y dice, pues no. Entonces ya no tengo que explicar qué tiene de malo. Porque al preguntarme si Jesús lo haría o no lo haría, ya tengo una idea de cómo piensa Dios o no. Y cuando tengo una idea de cómo piensa Dios, entonces tengo claridad en cómo procede el Espíritu. ¿Cierto? Entonces vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Te han maltratado, te insultaron y dices, eso jamás lo voy a perdonar. Y te habla el Espíritu aquí adentro y te dice,
¿por qué no perdonas? Y sabes perfectamente que si te haces la pregunta, ¿Jesús perdonaría? Tu respuesta es sí, Él perdonaría. ¿O no lo demostró cuando estaba en la cruz del Calvario? Cuando lo estaban clavando, en el momento más agresivo de su maltrato, en el momento en que más lo estaban torturando, Jesús abre su boca y levanta un clamor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Fue así o no? Entonces sabes perfectamente que Jesús perdonaría cualquier clase de ofensa o agresión que le hagan. Lo sabes. El Espíritu te habla. Pero entonces se trata de cómo me voy a comportar, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y si me comporto conforme a la carne, entonces puedo traer todos los argumentos que se me ocurran. Es que lo que me hicieron fue muy grave. Es que lo que pasó allí definitivamente me dañó. Es que esas son cosas que no se pueden olvidar. Pero todos esos argumentos siguen en función de la carne. En tanto es mi lógica la que está respondiendo. Es mi lógica. Sabes que el Espíritu tiene una sola lógica, ¿cierto? Sabes que el Espíritu te dice: perdona, porque yo también morí por ellos. Yo también morí por él. Entonces vamos a analizar el asunto, porque en esta dicotomía, ya entiende que es dicotomía, ¿cierto? Son dos posiciones: o estás en la carne o estás en el Espíritu, o estás vivo o estás muerto. Entonces Pablo dice que el ocuparse de la carne implica muerte. ¿Lo dice Pablo o no? Que si te ocupas de la carne, eso trae muerte. ¿Y por qué? Porque mi carne tiende a la muerte. Pero expandámonos. Solemos ver muerte como estirar la pata. Y yo no estoy muerto, dice alguien. Y llevo meses diciéndole que eso no es simplemente muerte. Ocuparte de la carne trae muerte. Porque cuando es tu lógica la que está aquí, por encima de lo demás, entonces vives a la defensiva. Vives suponiendo cosas. Mire cómo me miró. Si vio, eso es que le caigo mal porque me levantó la ceja. Si se dio cuenta que lo saludé y no me respondió el saludo, que está enojado conmigo, pues que se quede enojado. Para eso, que para un enojado, enojado y medio. Pero toda esa clase de posiciones son el resultado de mi mente priorizando sobre la mente del Espíritu. Soy yo quien está estableciendo. Claro, es que la gente arrogante es arrogante. Por eso es que me caen mal los arrogantes. Soy yo quien está diciendo eso. Y soy yo quien está provocando separaciones, porque la muerte simplemente significa separación. Soy yo quien no le quiere hablar a su familiar porque estamos enojados. Y para que las cosas se arreglen me tiene que pedir perdón a mí. Yo soy el ofendido. Soy yo quien aumenta las distancias y aumenta el cisma. Soy yo. Pero si fuese solamente con eso, el problema es que se sigue aumentando la muerte. Porque conforme le doy más importancia a mi forma de pensar, también termino asesinándome. Termino pensando que soy la oveja negra de la familia. Termino pensando que yo soy lo peor que ha existido en el mundo.
Recuerde, somos cristianos, ¿cierto? Y como buenos cristianos, pues se nos vienen los adjetivos bien santos. ¿No los ha notado? Yo soy un trapo de inmundicia. Yo soy el gusano de Jacob. Y claro, como somos buenos cristianos, entonces somos bien diplomáticos para expresar nuestra forma de pensar y de provocar muerte. Porque un cristiano no le dice al otro, usted me cae mal, no, cuando fuera. No, 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 no. Un cristiano dice, ese hermano no me da paz. ¿Sí lo ha notado o no? Un cristiano no le dice al otro, usted es un desgraciado. No, 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 no. Un cristiano le dice al otro, a usted le falta gracia. El problema es que no importa cómo lo digamos o cómo lo expresemos, cuando nuestra forma de pensar es la que está priorizando, se provocan las muertes. Se provoca la muerte en mí mismo. Se provoca la muerte con respecto a las personas que amo. Hay personas que salen de la iglesia diciendo, yo me voy porque en esa iglesia no se aman. Y es probable que el que no se ame sea la persona que está saliendo. Y con su falta de amor recorrerá decenas de iglesias para al final decir, yo no creo en las iglesias, todas son iguales. ¿Sabe a quién me hace recordar? A un paciente que llegó donde el doctor. Estaba bastante preocupado el paciente. Y le dice, doctor, yo me toco aquí y me duele. Y me toco aquí y me duele. Y me toco aquí y me duele. Y el doctor le revisa y le dice, mire, lo que pasa es que usted tiene el dedo fracturado. A veces buscamos el problema en los demás, ¿no? Y el problema está en nuestra forma de interpretar la realidad. En darle prioridad a nuestra lógica. Porque claro, es fácil decir que solo hay una realidad, pero cuando menos, y yo creo que usted podrá coincidir conmigo, cuando menos hay dos realidades. La de nosotros, si se quiere una sola, está bien, pero también existe la realidad de Dios. Y esa es distinta. La palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los tuyos. Así que, claro, yo puedo desde mi realidad decir que el mundo me odia. Yo puedo desde mi realidad decir que nadie me quiere, que todos me odian, que voy a comer gusanitos. Yo puedo decir eso. Pero la realidad de Dios es distinta. Porque cuando menos desde la realidad de Dios te ama y te ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti. Entonces yo puedo decir que nadie me quiere y Dios te está diciendo yo te amo. La realidad de Dios es distinta. Y cuando yo decido pensar con mi lógica y bajo mi realidad, entonces los resultados son considerablemente diferentes. Porque yo provoco muerte. Yo provoco muerte con mis decisiones. Ocuparse de la carne trae muerte, dice Pablo. ¿Y por qué trae muerte? Porque en mi lógica, si alguien me ofendió, pues yo no le vuelvo a hablar. En mi lógica, si me equivoqué en algo, soy un fracasado. Si no logré el objetivo que quería, yo no sirvo para nada. En mi lógica, si llego a una iglesia y no encuentro amor, en la iglesia no hay amor, yo no sé si Dios exista. Y termino tan defraudado de todo y de todos, tan acorralado en mis propias emociones, que termino rechazando incluso la idea de que Dios es real. Eso es muerte. Pero dice Pablo, el ocuparse del Espíritu trae vida. O mejor, más que trae, dice él, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando yo dejo de lado mis deseos, mi lógica, mis intenciones,
Cuando renuncio a ello, estoy haciendo algo más que creer en Dios. Estoy provocando vida. Porque mi lógica me dice no debo perdonar. La lógica de Dios dice perdona. Mi lógica me dice no debo hablarle. La de Dios dice acércate y háblale. Mi lógica me dice soy un fracasado. Pero la lógica de Dios me dice que yo valgo tanto que en amor Él ha dado a su Hijo por mí. Mi lógica me dice muchas cosas, pero la lógica del Espíritu Santo es completamente diferente. Y aquí es donde yo tengo que tomar una decisión determinante. Y la decisión determinante es ¿cuál lógica voy a priorizar sobre mí? No le puedo decir que su lógica o la mía van a desaparecer, porque eso ha de suceder solo cuando dejemos de ser humanos. Lo que sí le puedo decir es que tenemos una continua decisión que podemos y debemos tomar, y es cuál de nuestras dos maneras de razonar vamos a poner como prioritaria. ¿Con qué mentalidad voy a pensar en el día a día? ¿Voy a pensar con la lógica mía? Yo ya sé cuál es el resultado de mi lógica. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ya sé hacia dónde me lleva mi lógica. Mi lógica me lleva a ofenderme con las personas que están cerca de mí. Mi lógica me lleva a defraudarme de mí mismo. Mi lógica me lleva a tener distancia y desconfiar de todas las personas que me rodean. Yo no confío ni en mi sombra, dicen algunos. Porque hacia ese punto me lleva mi lógica. Pero también, si ya sé hacia dónde me lleva mi lógica, ¿qué tal si comienzo a experimentar lo nuevo de la lógica del Espíritu de Dios? ¿Qué tal si comienzo a explorar el camino que me puede llevar a transitar esa lógica, esa manera diferente de pensar? Un punto en donde ya dejo de tener razones por las cuales no perdonar y comienzo a asumir que todos son sujetos de perdón, entre otras cosas porque el perdón no es un favor para la otra persona. El perdón es un acto de amor hacia usted mismo. Perdonar no implica que yo tenga que seguir soportando un daño. Perdonar implica que yo me libero de las ataduras que me provocaron los daños que me han hecho. Cuando yo estoy hablando de perdón, estoy hablando de que estoy dispuesto a dejar que la otra persona no me siga atando. Ocuparse del Espíritu es vida, porque provoco reconciliación, porque provoco restauración. Ocuparse del Espíritu es vida, porque puedo mirarme al espejo y no ver a un fracasado, sino ver a alguien que todavía tiene esperanza de levantarse otra vez. Es vida porque puedo mirar a mi familia y no sentir que ya no hay esperanza de nada, que todo se acabó. En cambio, si yo me concentro en la lógica del Espíritu, tengo la certeza de que mi familia será salva. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces sé que esa promesa se va a cumplir porque me estoy ocupando en la lógica del Espíritu. Cuando yo le doy prioridad a mi forma personal de pensar, fácilmente puedo bajar los brazos y decir aquí no hay nada que hacer, lo único que resta es el divorcio, lo único que resta es dejar que mis hijos se vayan, ya todo se acabó. Pero cuando comienzo a darle prioridad a la forma de pensar del Espíritu, yo sé que Él tiene planes de vida. El Señor dice que los planes de Él con nosotros no son de muerte, son de vida. Y entonces necesito entrar a asumir una decisión. Otra vez le puedo reiterar, yo no voy a dejar jamás esa
forma carnal de ver las cosas. Lo que puedo hacer es ponerlo en un segundo plano. Eso sí lo puedo hacer. Bueno, déjeme corregir la palabra jamás. No es cierta esa palabra. Yo no voy a dejar mi forma humana de pensar hasta tanto no sea redimido o restaurado allá en la eternidad. Pero mientras esté aquí, mi forma de pensar va a estar allí. Entonces le estoy queriendo decir que esta no es una lucha de hoy nomás. Todos los días usted tendrá que tomar una decisión determinante. ¿A quién le cree? ¿A su forma carnal de pensar o al espíritu de vida? ¿A quién le cree? No es una decisión solo de hoy o de ayer. Alguien me puede decir, sí, yo decidí perdonar hace 2 meses y vea. No, es una decisión continua, frecuente. Y Pablo dice que es vida y paz. El profeta Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo sé que de pronto usted ha escuchado esa promesa, pero analicémosla. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, volvemos otra vez, lo que está primando aquí es tu lógica o mi lógica, y esa lógica se da aquí. ¿Sí ve? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo no puedo hablar de perseverancia con un solo intento. ¿O sí? ¿Qué se requiere para hablar de perseverancia? Se requiere muchos intentos. Una y otra y otra y otra y otra y otra y las veces que sea necesario. Es perseverante aquel que no renuncia. Es perseverante aquel que no se rinde. En la Universidad de Antioquia, donde estudié mi carrera, se presentan aproximadamente, en mi época se presentaban aproximadamente 30,000 personas y solo habían 2,000 cupos. Me presenté 4 veces y en las 4 no quedé. No quedé. Una y otra y otra y otra. Y no quedaba. Pero yo quería estudiar en esa universidad. Así que me presenté la 5ª, porque no hay quinto malo. Y pasé. Eso se llama perseverar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que va a insistir, e insistir, e insistir. Por supuesto que va a llegar un momento en el que te vas a sentir que no te amas. Vas a mirarte al espejo y vas a decir, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Por supuesto que va a llegar un momento en el que vas a decir, yo no sé por qué tengo que perdonar algo que me duele tanto. Claro que llega ese día. Y alguno tendrá que estar luchando con esas formas de pensar todos los días. Pero la clave la está diciendo el profeta Isaías. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego está la segunda parte. Porque en ti ha confiado. La razón de mi perseverancia es que decidí creerle a Dios. Entonces cuando llega un momento en el que mirándome al espejo digo, yo no sé qué soy, qué hago, yo no le veo forma a esto, puedo concluir. No importa, yo confío en que Dios me ama. No importa, yo confío en los planes que Dios tiene para conmigo. Y esto no es algo que solamente vaya a sucederte una vez. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo me siento bien una semana y a la otra semana estoy sintiéndome mal. Pues se trata de eso, es una lucha constante, continua. Y se trata justamente de perseverar en esa lucha. Es la decisión determinante que tienes que tomar.
Si decides continuar combatiendo contra ti, tu desesperanza basado en el que el Señor tiene para ti un futuro, o decides renunciar a ello pensando que ya no hay nada que se pueda hacer. Es tu forma de pensar versus la forma de pensar de Dios. Porque si tú le preguntas a Dios una y otra y otra y otra, Dios va a decir: te amo y tengo un futuro para ti. Si tú le preguntas a Dios una y otra y otra y otra, Dios te va a decir: yo quiero restaurar tu casa. Esa es la forma de pensar de Dios. El que deja las 99 ovejas por ir tras de ti. Y no importa en qué ventiladero te encuentres. No importa si el barranco es muy pronunciado. Dios va por ti. Jesús va por ti. Porque cree en ti y te ama. Y no importa que la única oveja que se descarríe seas tú. Él deja las 99 y te busca una y otra y otra y otra, porque Él te ama. Mi lógica no puede estar por encima de esa lógica. Mi lógica no me puede decir: Dios ya no me quiere. Algunos todavía se me acercan: pastor, ore usted por mí porque Dios a mí no me escucha, usted sí. Esa no es la lógica de Dios. El que nos ama a todos y cada uno de nosotros y nos escucha a todos y cada uno de nosotros, y ha puesto un mediador que no es el pastor, ese mediador es Jesucristo. Te acercas a Jesucristo y tienes acceso al Padre. No importa quién eres, no importa procedencias. Tú te acercas al Señor y Él te recibe. Él es el que puede decirle a ti, a tu corazón, como se lo dijo a un joven depresivo, a un joven que no creía en sí mismo: yo estoy alrededor de ti como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán. Él se lo dijo a Jeremías. Y Jeremías era depresivo. Y Jeremías no creía en sí mismo. Pero ahí estamos viendo la lógica del profeta versus la lógica de Dios. Y es lo que aplica con usted y conmigo. Y tengo que tomar una decisión determinante. ¿A quién le creo? ¿Le voy a seguir creyendo a lo que mi lógica me dice? Mi lógica me lleva a un camino de muerte. ¿Le voy a seguir creyendo a lo que yo razono? Pues yo razono siempre en función del resentimiento. El que me la hace la paga. Pero el Señor no. El Señor siempre razona en función de restituirnos. Y cuando el hijo pródigo arrepentido dice: volveré a mi padre, así me ponga como un trabajador. Tras el encuentro, el padre te va a abrazar y va a ponerte vestiduras de hijo y hará fiesta, porque siempre ha estado esperando por ti. Cuando yo dejo de creer en mí, Él sigue creyendo en mí. Son las decisiones determinantes que tienes que tomar. Cuando yo decido razonar conforme al Espíritu, estoy dando una clara señal, y es que le pertenezco a Cristo. Si alguno es de Cristo, vive conforme al Espíritu. Así que la renuncia a mi manera de pensar refleja que el Espíritu vive en mí. Pero
Pero quizás una de las mejores razones por las cuales vivir en el Espíritu aplique para nuestra vida, la encuentro en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo me dice que si vivo en el Espíritu, la muerte, aunque llegue, no triunfará sobre mí. Si vivo en mi carne, la muerte me va a derrotar tarde o temprano. Pero si vivo en el Espíritu, voy a derrotar la muerte en el nombre de Jesús. Si vivo en el Espíritu, voy a derrotar